Bueno chicos, entonces, antes de abarcar la temática de los conectores en una oración, debemos recordar en primera instancia qué es la oración y se dice que es una unidad de comunicación que tiene un sentido completo y para que éste tenga un buen sentido, una buena coherencia, debe estar ordenada teniendo un sujeto y un predicado. Aquí les muestro un ejemplo de una oración donde voy a señalar el sujeto con color rojo y el predicado, que es el complemento de la oración, con color azul. Recuerden que los sujetos pueden ser animales, personas, objetos. En este caso, en mi oración, el perro ladra mucho por la noche. Encontramos que el perro viene siendo ¿qué? El sujeto, ¿verdad? Y el predicado ladra mucho por la noche. Esa es la acción que está realizando mi sujeto. En cuanto a los conectores en la oración, se dice que son palabras que permiten unir ideas para expresarlas de manera clara y lógica. También se dice que son palabras o expresiones que se relacionan entre una idea u otra. Existen distintas clases de conectores según el tipo de relación que se establezcan al interior del párrafo o una oración como tal. Veamos entonces, aquí tenemos los tipos de relaciones y conectores. Como primera instancia nos podemos dar cuenta que encontramos un conector de adición en el cual en ellos se establecen además, también, igualmente, asimismo, por otro lado y estos pues son aquellos que se emplean para agregar nuevos datos al desarrollo de una idea como tal. Un ejemplo claro sería, la leche es buena para la osteoporosis. Además, aporta vitaminas y minerales. Allí estoy haciendo uso de un conector de adición que es además. En cuanto a los tipos de relación y conectores de oposición, encontramos aunque, pero, al contrario, sin embargo. Y son aquellos que se emplean para contradecir o restringir una idea. Felipe vivió en Francia, pero no domina el francés. En este caso, utilicé el conector de oposición, pero. En cuanto a los de secuencia y orden cronológico, tenemos después, en segundo lugar, por último, en primer lugar, ahora, a continuación, finalmente. Y estos se emplean para indicar un orden lógico de ideas. En primer lugar, la historia nos aporta muchos acontecimientos. En este ejemplo, utilicé el conector de secuencia y orden cronológico en primer lugar. En cuanto a los tipos de relaciones y conectores, encontramos también de resumen o conclusión, en pocas palabras, en conclusión, en resumen, y son aquellos que se emplean para señalar un ejemplo, un resumen o una conclusión. Como ejemplo tenemos, en conclusión, lo más importante de un escrito es la claridad. En este caso, utilicé como conector de resumen o conclusión en conclusión. Encontramos aquí unos ejemplos de oraciones en las cuales ustedes van a fijarse que utilicé algunos de los conectores ya mencionados anteriormente y los vamos a diferenciar de un color. Encontramos entonces en la primera oración, me gusta correr, pero me canso demasiado. Aquí utilicé el conector pero. El doctor me revisó los oídos. A continuación, me recetó unas gotas para evitar el dolor. En este caso, mi conector utilizado fue a continuación. No puedo asistir a la reunión del viernes.
aunque espero verte ese día en la mañana. El conector utilizado fue aunque. Federico también llegó tarde a la fiesta. En este caso, el conector utilizado es también. En cuanto a las conjunciones, se dice que las conjunciones tienen la función de relacionar palabras o grupos de palabras que corresponden a ideas semejantes. Algunas conjunciones unen los elementos equivalentes en una oración y a esto se les conoce como conjunciones coordinantes, que son aquellas que permiten la unión de los elementos ya mencionado anteriormente. Encontramos entonces que en estas conjunciones coordinantes se establecen algunas. Como primera instancia tenemos las copulativas. En ellas pertenecen y, ni, que son aquellas que se utilizan para añadir elementos iguales en la oración. Aquí vemos un claro ejemplo de esto. Comí pan y queso. El se utiliza si la siguiente palabra inicia con una vocal I o I, en este caso iniciando con H. El ejemplo sería, es guapo e inteligente. Vean que yo utilicé el no puedo utilizar I inteligente porque estaría esa oración de manera incorrecta. ¿Y cuándo se utiliza el ni? En las negaciones. Observemos el ejemplo. No hice ni los dibujos ni los deberes. En cuanto a las disyuntivas, encontramos o, u. Se utiliza principalmente para elegir algo entre varios elementos. En este caso, en mi oración tengo dos cosas, estudio o trabajo. Allí están esos dos elementos de los cuales tengo que elegir. Y el u se utiliza cuando la siguiente palabra inicia en o en este caso también o iniciando con H. ¿Te gusta Carmen u Ofelia? Vean que allí hago la respectiva aclaración, u Ofelia, ¿listo? En cuanto a las adversativas, encontramos pero, si no. Estas se utilizan para oponer dos ideas. Observemos un ejemplo claro de esta. No estudia mucho, pero aprueba los exámenes. En este caso utilicé pero en esta oración. No es invierno, sino verano. Allí se dan cuenta que las estoy resaltando con color rojo. En cuanto a las explicativas, es decir, mejor dicho, se dice que son aquellas que expresan lo mismo pero de una manera diferente o distinta. Ejemplo, ella se siente mejor, es decir, se está recuperando. Él era el hermano de mi padre, mi tío. No es tan difícil, mejor dicho, es bien fácil. En cuanto a las distributivas, ya, bien, sea, tanto, como, expresan alternancia. Observemos entonces los diferentes ejemplos. Puedes trabajar bien de camarero, bien de cocinero. En el colegio tenemos tanto luz como agua. Allí las estoy resaltando con color rojo. En cuanto a las conjunciones subordinantes, se dicen que son aquellas que sirven para relacionar dos oraciones. En primera instancia contamos con las condicionales, sí, pero sí, con tal que, como, que son aquellas las cuales indican una condición ante una circunstancia. Aquí encontramos dos ejemplos. Le avisaré si llego a tiempo. Le diré eso, pero si me escucha. Las causales, pues, porque, puesto, que, ya que, indican la causa de lo expresado en la preposición inicial. Es decir, lo hace porque quiere, no habla ya que le da vergüenza. Lo recibí con todo gusto, pues me gustó el regalo.
En cuanto a las comparativas, como, más que, menos que, igual que, son aquellas que establecen una comparación. Ejemplo, Carla es más alta que yo. Le atrae tanto el estudio como los deportes. Le interesa la música, así como la literatura. En cuanto a las preposiciones, se dicen que son aquellas que establecen una relación en los sustantivos, adjetivos y verbos. Las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, para, por, según, sí, sobre y tras. A continuación encontramos un cuadro en el cual van a observar detalladamente cómo están establecidas las preposiciones según su instrumentación, su significado y ejemplos. Como se pueden dar cuenta, cada una de estas preposiciones puede clasificarse en varias de estas clases, ya que pueden cumplir diferentes funciones en una oración. Recordemos que la preposición tiene como función principal establecer relaciones o conexiones que se encuentren dentro de una oración o un texto. Aquí encontramos un pequeño texto en el cual van a encontrar resaltadas con color rojo algunos usos de las preposiciones. Fernando de Magallanes fue un navegante portugués. Es conocido por ser uno de los primeros exploradores europeos en pasar desde el Océano Atlántico hacia el Océano Pacífico. En este párrafo entonces tenemos que hacia, desde, en, de y por son algunos ejemplos de preposiciones.